Buenas tardes, chicas. Continuamos con la sesión de aprendizaje Aprendo en Casa, presentación de María. El tema de la sesión de hoy es indagando la transformación del almidón. La competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. El propósito, aplicar los procesos de indagación en una experiencia sencilla sobre reconocimiento de almidón. Asimismo, fundamentar que respecto a la actual situación de emergencia por el COVID-19 es necesario evitar sobrepeso causado por el alto consumo de carbohidratos, realizando ejercicios para mantener una buena salud. Muy bien, chicas, damos inicio a la unidad número 4 que tiene como nombre la salud mental para una plenitud física y social. Tienen ustedes la situación significativa que la van a leer con mucha atención en su separata. Y pasamos a observar las imágenes. Tenemos en la vista alimentos como papas fritas, un pan baguette, un queque, rosquitas y golosinas. Y recordamos que todo alimento que tiene harinas o dulces es un carbohidrato. Los carbohidratos son nutrientes muy importantes para las células porque le van a proporcionar la energía que necesita para realizar sus funciones vitales. Pero el exceso de ellas puede producir enfermedades como la diabetes y la obesidad. Por eso hay que tener cuidado con la alimentación, ¿no? Procurar que sea una dieta balanceada. Bien, indagamos sobre la transformación del almidón. Vamos a trabajar en base a casos que te van a orientar para que puedas realizar el proceso de indagación científica. Tenemos el caso de María y ella ha notado que su familia se ha estado alimentando de alimentos ricos en almidón como la papa guairo y también está observando que su familia está ganando masa corporal. Ella ha notado además que cuando mastica por un tiempo prolongado un trozo de papa, el sabor que percibe es un poco dulce. Y ella sabe que por sus conocimientos de CT, que la digestión química se inicia en la boca, sobre todo con alimentos que contienen almidón. Lo que lo que va a ocurrir cuando ingresa el alimento a la boca es que las glándulas salivales van a producir saliva y esta saliva contiene una enzima que se llama milasa. Esta milasa actúa sobre el almidón y la va a descomponer, la va a convertir en moléculas pequeñas como la glucosa, que es un azúcar, ¿no? Por eso ya siente ese sabor dulzón cuando mastica la papa. Ahora ella se pregunta si cuando mastica por más tiempo un pedazo de papa, el sabor que percibe es cada vez más dulce. Es lo que ella quiere saber. Muy bien, en base a María, vamos a empezar con la sesión, ¿no?, de indagación. Recordamos los 5 procesos de la indagación científica. Primero, la problematización de situaciones. Segundo, el diseñar estrategias para la indagación. Tercero, la generación y registro de datos. Cuarto, el análisis de datos e información. Quinto, la evaluación del trabajo realizado y la difusión del conocimiento. Bien, entonces durante esta sesión vamos a eh, explicar y desarrollar cada proceso que comprende la indagación científica. El número 1, problematizo situaciones. Recordar acá que en esta primera parte del proceso de indagación debemos formular la pregunta de indagación, luego la hipótesis, que es la posible respuesta a la pregunta de indagación, se deben determinar las variables y finalmente se redacta el objetivo de la indagación. Vamos a ver un ejemplo en Camila. Camila quiere saber lo que ocurre con un poco de atún cuando lo coloca en una solución de vinagre por un tiempo determinado. Ella quiere saber si después de un tiempo de exposición al vinagre, la muestra de atún cambia de color y aspecto. En esta indagación que realiza Camila, hay 2 datos importantes: el tiempo que la muestra de atún se expone al vinagre y el color y el aspecto que va a tomar el atún al estar sumergido en el vinagre, ¿no? Muy bien. En base a estos datos es que Camila formula su pregunta de indagación. ¿Qué relación hay entre el tiempo en que una muestra de atún se expone a una solución de vinagre y su color y aspecto? Bien, eso es lo que quiere saber Camila, lo que va a averiguar. Ahora ella debe formular su hipótesis, su posible respuesta a la pregunta de indagación. Para ello se utilizan condicionantes como el sí, entonces, o a mayor, menor y etcétera, ¿no? Vamos a ver cómo formuló Camila su hipótesis. Si exponemos la muestra de atún más tiempo en la solución de vinagre, entonces la coloración será más blanquecina y el aspecto será
lechoso. Muy bien. Ahora Camila debe determinar cuáles son las variables de su indagación. ¿Cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la variable dependiente en el trabajo que ella va a realizar? Para saber cuál es la variable independiente, Camila se hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es la causa por la cual la muestra de atún cambiará de color y aspecto? Y la causa es el tiempo, ¿no? El tiempo de exposición del atún en el vinagre. La variable independiente es una variable que se puede manipular. En este caso, Camila quizás va a preparar muestras de atún, varias muestras de atún sumergidas en vinagre, y una de ellas la puede exponer de repente durante 24 horas para ver qué es lo que sucede, durante 48 horas, durante 72 horas. Entonces, esa variable independiente, el tiempo, está sujeto a la manipulación del investigador. ¿Cómo determinar la variable dependiente? Con la pregunta, ¿cuál es el efecto? En el caso de Camila, ¿cuál es el efecto que tiene someter la muestra de atún en el vinagre el mayor tiempo posible? El efecto va a ser el cambio de color y cambio de aspecto. Esa es la variable dependiente de Camila. Entonces no te olvides, para identificar la variable independiente, te tienes que preguntar cuál es la causa de que se produzca el cambio que observas, y es la variable que se puede manipular. Para saber cuál es la variable dependiente, te preguntas cuál es el efecto, ¿no?, que produce la variable independiente sobre ella. Bien, y en base a estos datos, Camila establece los objetivos de su indagación. Comprobar experimentalmente la relación que hay entre el tiempo de exposición de una muestra de atún y el cambio en su coloración y aspecto. Aquí es importante considerar las variables intervinientes. Son variables que tienes que controlar porque pueden afectar los resultados de tu experimentación. En el caso de Camila, ella tiene que utilizar vasos iguales, del mismo tamaño, del mismo material. La solución de vinagre tiene que tener la misma concentración, la misma cantidad de vinagre debe echar en todos los vasitos que ella va a utilizar. De igual manera, en el atún también tiene que ser muestras del mismo tamaño, de la misma lata. Inclusive tiene que considerar en qué ambiente va a colocar las muestras, porque tienen que estar estas muestras en las mismas condiciones de luz, de aire y de humedad. Todas esas variables intervinientes tienen que ser controladas para no alterar los resultados de la experiencia. Bien, chicas, ahora ustedes van a trabajar acá. Lee y analiza la siguiente pregunta de indagación sobre la duda que tiene María. La pregunta es, ¿qué relación hay entre el tiempo que se emplea en masticar un trozo de papa y la transformación del almidón en moléculas más pequeñas? Vas a explicar con tus palabras lo que quiere decir la pregunta. Vas a formular tu hipótesis, que es la respuesta posible a esa pregunta, y vas a determinar cuáles son las variables de la indagación, la variable independiente, dependiente y las variables intervinientes. Y finalmente, en esta primera parte, vas a redactar el objetivo de tu indagación. Muy bien. Continuamos con el proceso 2 de la indagación científica. Aquí lo que hizo Camila es este cuadro en donde hizo el vaciado, ¿no?, de los datos que ya tenía. Colocó su pregunta de indagación, su hipótesis, sus variables y el objetivo de su indagación científica. Comprobar experimentalmente la relación que existe entre el tiempo de exposición de una muestra de atún y el cambio en su coloración y aspecto. Muy bien. Ahora, Camila sabe que para demostrar si la hipótesis es válida o no, ella tiene que realizar experimento, tiene que proponer un experimento, ¿no?, realizar un experimento cuyos resultados le van a permitir saber si la hipótesis que había formulado es correcta o no. Muy bien. De igual manera, ustedes van a elaborar un cuadro similar donde van a colocar su pregunta de indagación, su hipótesis, sus variables y el objetivo de la indagación que van a realizar. Aquí hay datos importantes que tienen que considerar. ¿Cómo se reconoce la presencia de almidón en los alimentos? De manera experimental se reconoce con la tintura de yodo. La tintura de yodo que tiene un color rojizo. Cuando tú le echas una gotita a un alimento que tiene almidón, se pone de color azul muy oscuro, casi negruzco.
Si ese alimento tiene poco almidón, el color azul va a ser bajo, muy bajito. Y si ese alimento no tiene nada de almidón, no lo va a colorear de azul. Ese es un dato importante que tienes que considerar. Vas a utilizar vas a utilizar una papa sancochada. La papa puede ser de diferente clase, si deseas la misma papa guairo, similar a la que utilizó María. Bien, y vas a utilizar también 4 platitos en donde vas a colocar cada una de las muestras. Tienes que elaborar tu lista de medidas de seguridad que tienes que considerar cuando realices la experiencia, ¿no? Tienes que trabajar en un lugar tranquilo donde nadie te moleste, ese lugar tiene que estar limpio, debidamente desinfectado. Y de igual manera, cuando termines tu experiencia, el ambiente tiene que quedar ordenado, limpio, desinfectado y tienes que lavarte las manos. El paso 3, genera y registra datos e información. Muy bien, una vez que Camila realizó su experiencia, ella procedió a registrar los datos, ¿no? A ver, ¿qué es lo que van a hacer acá ustedes, chicas? Van a utilizar los siguientes materiales. 4 platitos. Una papa sancochada, puede ser la papa guairo, y tintura de yodo. La tintura de yodo se consigue en la farmacia. Es fácil de conseguir la tintura de yodo. Bien, las muestras las vas a preparar de la siguiente manera. La primera, vas a coger un trocito de la papa que has sancochado, de la papa guairo, y la colocas en el plato 1, sin masticar. Va a ser tu muestra control. Vas a coger otro trozo de tamaño similar de papa sancochada y la vas a masticar por 3 minutos. La colocas en el plato 2. Coges otro trozo de papa sancochada y la masticas ahora por 6 minutos. La colocas en el plato 3. Coges otra muestra de similar tamaño de papa sancochada y la masticas por 9 minutos. La colocas en el plato 4. Trata de rotular, colocar ahí etiquetas. 0 minutos, 3 minutos, 6 minutos, 9 minutos. Y vas a colocar una gota de tintura de yodo a cada una de las muestras que has preparado. Y vas anotando en esta columna, color con la tintura de yodo, vas anotando la coloración que va tomando la muestra en cada caso. A los 0 minutos, a los 3, 6 y 9 minutos. De qué color adquiere la tintura de yodo. Y también vas aquí a marcar con un aspa cómo sentiste el sabor dulce de la muestra a los 3 minutos, a los 6 minutos y a los 9 minutos. A los 3 minutos, ese sabor dulce que sentiste en la papa fue un dulce bajo, un sabor dulce medio o un sabor dulce muy alto. De igual manera a los 6 minutos y a los 9 minutos. ¿Ya? Aquí mucho cuidado. La primera muestra, 0 minutos, no la debes masticar. Ninguna de estas muestras, una vez que le has colocado la tintura de yodo, debes regresarla a la boca, ¿ya? Prohibido. Es una medida de seguridad que tienes que considerar acá. Una vez que las muestras están con tintura de yodo, ya no se prueban para nada, ¿ya? Muy bien. Ya registraste los datos ya de tu experimentación, todo lo que fuiste percibiendo. Y pasamos al paso 4, que es analizar los datos e información. En el caso de Camila, para analizar los datos, lo que hizo es comparar los resultados de su experimentación con la hipótesis que ella se había formulado para saber si su hipótesis es válida o no. Y también ella buscó información en libros, en internet. Entonces hizo esa comparación para analizar los datos y para llegar a conclusiones. Ella utilizó el siguiente cuadro que te va a ayudar. Colocó la hipótesis planteada y al costado colocó los resultados de la experiencia. A las 24 horas que ocurrió con el vinagre y con la muestra de atún, a las 48 horas que sucedió, a las 72 horas, los cambios que observó ella los fue anotando. Además, Camila consultó en fuentes de información que los ácidos son sustancias que degradan las proteínas. En el caso de la experiencia que realizó ella, hizo una simulación de lo que ocurre con las proteínas en el estómago y cómo los ácidos del estómago actúan sobre un pedazo de atún. En base a esta comparación, ella demostró que su hipótesis es válida.
Muy bien. Con toda esta información, ella ahora va a proceder a redactar la conclusión de su indagación. Para ello, toma como referencia su pregunta de indagación, ¿no? Y la conclusión es: a mayor tiempo de exposición de una muestra de atún a una solución de vinagre, la coloración de la solución se tornará blanquecina y la muestra de atún tomará un aspecto de masa lechosa debido a que la proteína se va degradando poco a poco, ¿no? Por la acción de los ácidos del estómago. Muy bien. Ahora ustedes, para analizar los datos de su experimentación y llegar a conclusiones, van a utilizar un cuadro similar donde coloquen la hipótesis que han planteado, al costado los resultados de su experimentación. A los 0 minutos, ¿qué sucede con la muestra que no fue masticada? ¿Qué color tomó el ugol? En este caso es solamente la coloración que tomó el ugol. A los 3 minutos, ¿qué coloración tomó el, perdón, es el yodo, ¿no? En el laboratorio usamos Lugol, pero ustedes van a utilizar yodo, que es así, tiene la misma composición. A los 3 minutos, que, ¿cómo percibiste el color, la coloración que tomó la muestra a los 3 minutos con el yodo? ¿Y cómo percibiste el sabor dulce, si fue alto, medio o bajo? A los 6 minutos, de igual manera, y a los 9 minutos, ¿qué coloración tomó la muestra con el yodo? ¿Y cómo percibiste el sabor dulce, si fue alto, medio o bajo? En base a estos resultados de la experimentación y comparando con la hipótesis que tú te habías formulado, ya puedes definir si la hipótesis que planteaste es válida o no. Bien, y para redactar tu conclusión, tienes que tomar en cuenta también la pregunta de indagación que hiciste, ¿no? Muy bien, chicas. Ahora, si la experimentación te, te indica que eh, la hipótesis, los resultados de la experimentación te indican que la hipótesis no es válida, no te preocupes. ¿Por qué? Porque a los científicos también les sucede. Eso no significa que su trabajo sea en vano. Significa que a la siguiente vez el científico ya no va por ese lado, ¿no? Tiene que considerar otros aspectos, otras variables, otros factores eh, que le van a permitir darle una explicación válida al trabajo científico que está realizando. En la quinta etapa del proceso de indagación, justamente se realiza esto, ¿no? Evaluar el trabajo que realizaste, qué errores hubo para subsanarlo en una siguiente vez y luego comunicar los resultados de tu indagación. En este caso vas a, subir a través del intranet los resultados de tu trabajo y vas a adjuntar fotos como evidencia. Bien, explicando con conocimientos científicos, vas a leer con atención también la información aquí que ya hemos mencionado, cómo actúa la saliva, la composición de la saliva en cuanto a la enzima amilasa salival y cómo actúa sobre el carbohidrato, ¿no? Sobre el almidón transformándolo en glucosa. Y cuán importante es tener una dieta equilibrada, una dieta alimenticia balanceada y además realizar ejercicios físicos para conservarnos con salud, ¿no? Sobre todo en este nuevo estilo de post-pandemia que estamos viviendo. Les menciono los criterios de evaluación. Número 1, la estudiante cumple con responsabilidad de las actividades propuestas. 2, reconoce la importancia de la indagación científica en la resolución de problemas. 3, cumple con realizar cada paso de la indagación científica. 4, reflexiona sobre la importancia de tener una dieta alimenticia balanceada para la conservación de la salud. 5, presenta evidencias, fotos del trabajo de indagación realizado. Y 6, utiliza con ética los recursos TIC, mostrando respeto hacia sus pares y docente. Muy bien, chicas, muchas gracias por su atención. Ya saben que cualquier duda, cualquier consulta, pueden hacerla a través del intranet o a través del WhatsApp.